de sustitución. Pues vamos a ver qué pasa con la evaluación de los operadores ahora que hay clases. Entonces, nosotros ya vimos cómo evaluar una invocación de una función usando el modelo de sustitución. Pero resulta que ahora necesitamos extender el modelo con las clases. ¿Qué significa aplicar un método? Entonces, vamos a extender el modelo de sustitución a clases y objetos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando me definan una clase, de esta manera, ¿cierto? Bueno, realmente cuando me definen una clase, me tienen que decir el tipo de X1, el tipo de X2, el tipo de XM. Los vamos a ignorar aquí, pero no porque no tengan que ir, sino porque no los vamos a usar realmente en el modelo de sustitución. Entonces, si me definen una clase C con unos parámetros X1 y XM, y adentro de la clase hay un método F con parámetros Y1 y Yn, cuyo cuerpo es B, entonces, ¿qué significa hacer un new? ¿Qué significa evaluar un método? Entonces, si hago new C1M, ¿qué es lo que sucede? Entonces, se evalúan los argumentos E1, E2 hasta M, primero que todo. Luego de evaluarlos, digamos que el resultado fue B1, B2 hasta Bn, entonces el resultado del new, el resultado de new es este objeto, digamos, estas palabras, este texto, new C B1 Bn. Ese es el resultado de hacer new, que devuelve new C, pero aquí pone los valores de las expresiones. Entonces, este es un objeto. El objeto es new, nombre de la clase y sus valores. Ese es el objeto. Esa es la representación del objeto. Entonces, cuando alguien invoca un método, si alguien dice new tal cosa, punto, llame el método F con tales valores, ¿qué significa ejecutar el método F del objeto new de la clase C que fue creada con los valores B1 hasta Bn? Entonces, significa sustituir en el cuerpo de F, que es B, entonces sustituir en el cuerpo de F, que donde vea Y1, Y2 hasta Yn, lo sustituyo por W1, W2 hasta Wn. Donde vea X1, X2 hasta XM, que puede estar en el cuerpo, lo sustituyo por V1, V2 hasta Vn, que son los argumentos con los que creé el objeto. Donde vea dis, lo sustituyo por el nombre del objeto concreto, new cv1bm, porque ese es el dis. Por lo tanto, evaluar un método de un objeto significa evaluar el cuerpo del método v, en el cual he reemplazado donde diga dis por new según b1bm, he sustituido donde diga x1, x2 hasta xn por b1, b2 hasta bn, y he sustituido donde diga y1, y2 hasta yn por w1, w2 hasta wn. Ustedes dicen, pero ¿para qué todo eso? Eso es lo que está detrás de la máquina que trabaja aquí, que interpreta todo lo que yo escribo. O sea, esta es la semántica de esas llamadas. Entonces, cuando algo no les funcione, tienen que pensar en términos de esta semántica, qué será lo que hice mal. Por eso está esto aquí. Y así se aplican los métodos de un objeto. Por ejemplo, cuando me dicen, cree el racional 1 sobre 2. Luego, aplíquele el numerador. ¿Qué es lo que está pasando por detrás? Entonces, él va a coger el cuerpo de numerador. ¿Cuál es el cuerpo de numerador? El cuerpo de numerador es X sobre M, ¿cierto? Entonces, el cuerpo de numerador, bueno, aquí era X. Pero digamos, bueno, aquí está en la primera versión, la que era X. Entonces, no X sobre M. Pero bueno, coge el cuerpo, no importa cuál sea, y en ese cuerpo reemplaza X por 1 y Y por 2. Para numerador no necesita el Y, pero reemplaza X por 1 y Y por 2. Reemplaza dis por el nuevo racional 1, 2. Y lo otro, como numerador no tiene parámetros, entonces aquí aparece esto vacío, porque no hay parámetros para numerador. Están los parámetros de crear el racional, los parámetros del dis, y aquí están los parámetros de la función numerador que no tiene parámetros. Entonces, cuando yo reemplazo en esta expresión X, dis no existe, entonces no hay nada que reemplazar. Y no existe, no hay nada que reemplazar.
Y donde hay X pongo 1, entonces me queda un 1. Entonces, new racional de 1 o 2 punto numer me devuelve un 1. O sea, si utilizo el método de sustitución, esto da el 1 que me está dando la máquina. Si hago new racional de 1, 2 y le aplico menor que de new racional de 2, 3. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto internamente? Internamente, entonces, él va a coger el cuerpo de menor que. ¿Cuál es el cuerpo de menor que? Dis.numer por r.denom menor que dis.denom por r.numer. Entonces, es el cuerpo que va a evaluar. Pero lo va a evaluar reemplazando dis por new racional de 1, 2. ¿Cierto? Y lo va a evaluar reemplazando y este es el parámetro que me llegó, new racional de 2, 3. Entonces el parámetro que me llegó es R es new racional de 2, 3, y los otros dos son los parámetros del racional que estoy usando, que son X es 1 y Y es 2. Entonces fíjense que hay tres reemplazos. ¿Quién es dis? ¿Quién es X y quién es Y? ¿Y quién es R? Y entonces con esos nombres, entonces en lugar de dis, él va a poner new racional de 1, 2. Punto numer por new racional de 2.23.denom menor que dis.denom, new racional 1.2.denom por new racional 2.3.numer. Y entonces ahora evalúa new racional 1.2.numer, cuando lo evalúe va a dar 1, por new racional de 2.3 va a dar 3, menor que new racional de 1.2 va a dar 2, numer, y denom, y new racional 2.3 numer da 2. Entonces me queda 1 por 3 queda 4, menor que 4, y 1 por 3 queda 3, perdón, y 2 por 2 queda 4, 3 menor que 4 da 2. Después de varios pasos termina siendo 2. Así funciona el modelo de sustitución, incluyendo clases y creación de objetos y todas esas cosas y métodos y todo eso. ¿Listo? Si llega a ver, voy a parar ahí un segundo.